Bueno, en primer lugar denunciamos que esta es una línea subterránea por parte del gobierno para que la crisis sanitaria crezca muchísimo más. Debemos de tomar en cuenta que la crisis del sistema educativo en el tema de calidad la venimos arrastrando previo a la pandemia y debido a que el gobierno no nos dice a dónde está el dinero del fondo FIT, que debió haber servido para tener una plataforma tecnológica de acceso libre y gratuito, hoy 2 de cada 3 niños están excluidos del sistema educativo. Pero debemos de ver los datos en frío y qué sucede en el sistema educativo nacional. En primera instancia, los 2 departamentos que tienen mayor densidad poblacional es Cortés. De cada 100 escuelas, menos de 30 tienen tubería de agua potable. Y en Francisco Morazán, de cada 100, menos de 15 escuelas tienen tubería de agua potable. Por otro lado, están falleciendo alrededor de 30 hondureños a diario a causa del COVID-19. Y los porcentajes de contagio se han disparado de manera desproporcional. Bajo esas condiciones, volver a los centros educativos es una total irresponsabilidad. Sería convertir a las escuelas en focos de infección del COVID-19 y nosotros no vamos a acompañar ese proceso. Hemos planteado 3 elementos para el retorno a clases de manera semipresencial. Número 1, la vacunación de la comunidad educativa. Número 2, un tratamiento eficiente y eficaz para mitigar los efectos del COVID-19. Y tercero, garantizar el 100% de la infraestructura hidrosanitaria de los centros educativos para tener al menos las medidas básicas de bioseguridad como es el lavado de manos. Que detrás de estos huracanes muchas escuelas se destruyeron. Ante esta situación, hasta el mismo Carlos Hernández de la ACJ propuso que aunque sea debajo de un árbol, los niños pueden recibir clases. Bueno, nos extraña muchísimo porque entiendo que él es pedagogo y es una persona que ha gozado de nuestro respeto, pero esas no son las condiciones a las que debemos devolver a los centros educativos. ¿De qué sirve que demos clases debajo de un árbol? Que yo lo he hecho, dado que no hay aulas en algunos centros educativos. Pero si los niños a la hora de la merienda no se pueden lavar las manos, si no tienen agua potable, si no tienen un sanitario donde hacer sus necesidades, nos parece irresponsable las declaraciones de don Carlos Hernández. Entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Si pues los niños necesitan educarse, pero por otro lado se corre el riesgo de su salud, ¿cómo se van a poner de acuerdo en este tema? Bueno, si los niños regresan a casa a clases por lo robusto de su sistema inmune, los efectos del coronavirus no serían tan graves, pero regresarían a casa a contagiar a los abuelitos, a la mamá, al papá, a los hermanos mayores, etc. Debemos de tener una cosa en cuenta. Desde el año 2014 existe el Fondo para las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en Educación, el Fondo FIT. Las compañías que venden telefonía móvil e internet aportan el 1% de sus ganancias brutas a ese fondo. Lo que necesitamos es que el gobierno nos diga dónde está ese dinero. Y por otro lado, si tenemos esta plataforma virtual de acceso libre y gratuito, podemos tener en cobertura de educación remota al 85% de la población educativa. Y si el gobierno no fuera intransigente y sectario, ejecutaría el decreto Casaña, que es el 60-2020, donde se establecen 3 momentos de la educación remota: a través del internet, a través de la radio y la televisión y la impresión de cuadernillos y libros de autoformación. Si hacemos eso, podemos llegar al 100% de la población, porque hay una discusión terrible en los hogares hondureños entre comprar una recarga para que sus hijos se conecten al internet o comprar la comida del diario. La gente no se va a morir de hambre. Este gobierno inhumano, que tiene procesos de corrupción en otras partes, nos tienen que decir a dónde está el dinero del Fondo FID y garantizar una plataforma virtual de acceso libre y gratuito. Eso sería lo idóneo. Y todos estos escenarios, Daniel, estarían obligando a los padres de familia de que no están matriculando a sus hijos, porque por un lado no tienen para comprar recargas y proporcionar internet, y por otro lado tampoco quieren tener mucho tiempo a los niños en casa, quieren que vayan a educarse en las escuelas. Bueno, estamos en una gran disyuntiva, pero entre exponerlos y mantenerlos en casa, lo idóneo es que continuemos con educación remota. Ahora, debemos de tener una cosa... punto, Daniel, dicen de que muchos niños no han aprendido, casi el 67% no han aprendido bajo esta modalidad vía virtual. Estamos de acuerdo, pero no sé si usted tiene hijos. ¿Usted estaría de acuerdo en mandar a sus hijos a la escuela en estas condiciones? Esa pregunta hay que hacérsela a las madres y a los padres de familia. El censo que nosotros tenemos con la mayor parte de padres y madres de familia que hemos atendido, que nos dicen es que no van a mandar a sus hijos. Es más, hemos escuchado cantidad de ocasiones previo a la pandemia que las mamás le dicen a sus hijas que no vayan al servicio de la escuela porque son sucios, porque no hay agua potable, que le dicen a sus hijos que no vayan al servicio de la escuela porque no hay agua potable. Entonces, si eso lo hacíamos previo a la pandemia, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Donde son niños, por amor a Dios, son niños, se van a compartir el refresco, se van a compartir la comida, se van a cambiar las mascarillas, no van a guardar las medidas de bioseguridad, y aunque solo vayan 5 o 10 niños a un salón de clase, no va a haber suficiente personal para controlar todas esas medidas.
y después a los que nos van a culpar por los contagios es a nosotros los docentes. Entonces, para finalizar, ¿no es prudente que los niños retornen a clases bajo estas condiciones? No es prudente, y yo pienso que hay que irle a preguntar a los especialistas, que nos diga el colegio médico, que nos digan los especialistas en este tema de las epidemias, si es recomendable volver o no. Y aquí no hay que inventar el agua caliente. Las escuelas en Estados Unidos siguen parcialmente cerradas a pesar de que tienen agua potable. Las escuelas en Europa siguen cerradas, pero han priorizado la educación en línea. ¿Qué le cuesta al gobierno, si existe legislación y presupuesto, tener una plataforma virtual de acceso libre y gratuito? Eso es lo que estamos exigiendo. Las escuelas en América del Sur continúan cerradas porque los niveles de contagio son altísimos. Bueno, y antes se creía que solo el coronavirus solo afectaba a la gente mayor y pues ya han muerto jóvenes, hasta un médico de 27 años murió, entonces corre el riesgo también por... Exacto, y debemos de tomar otro elemento en cuenta. Dado que el Partido Nacional al magisterio le robó el derecho a la jubilación, hoy tenemos más de 20.000 compañeros que rebasan los 50 años de edad que tienen enfermedades preexistentes. Estos compañeros no se podrían presentar. Y una cosa que nos llama muchísimo la atención, por eso decimos que es una línea subterránea del Partido Nacional para aumentar la crisis sanitaria. Si estos gobiernos del Partido Nacional han sido tan coercitivos y represores, ¿por qué han permitido, sin dar directrices el gobierno, de que algunas escuelas reaperturen? Hay una política subterránea del Partido Nacional de aumentar la crisis sanitaria y por eso están abriendo escuelas. No es lo mismo abrir una discoteca o un bar que abrir una escuela.